Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, les mando un saludo. Ya vamos a aplicar la capa a nuestro cuadro. Se llama la capa gesso o imprimación de nuestro cuadro. O sea, no puedo yo pintar sobre la tela así a secas porque la tela absorbería la pintura y no quedaría. Entonces se le aplica una capa de imprimación o gesso, se le llama gesso, que no es más que cola de conejo con carbonato de calcio, pero como no tenemos esos materiales, vamos a combinar lo que es una resina especial que se utiliza para muros, se utiliza para también pintar sobre muros, murales, pintura acrílica blanca y un poquito de talco, para que se haga un poco espeso y cierre los poros de la tela. Esto para sustituir el carbonato de calcio, que también es otro polvo. Entonces vamos a aplicarlo sobre el cuadro, vamos a ponerlo acá. ¿Yo qué voy a hacer, tío? Ayudar. Sí, pero ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Primero vamos a combinarlo. De la cola de conejo se sustituye la resina, ¿no? Resina pura, se puede comprar en cualquier tlapalería. O resistol, puede ser resistol o cola para carpintero. El asunto es que la combinación de esta cola o esta resina junto con la pintura acrílica y un polvo, que en este caso sería el carbonato de calcio, pero nosotros vamos a utilizar talco. Entonces vamos a hacer la combinación, chicos. Vamos a primero a sacar un poco de pintura vinílica. Ahí está. Voy a utilizar unas 3 cucharadas de pala. La consistencia, que al momento de que se adhiera a la tela se forme una capa uniforme. Vamos a aplicar talco, unas 2. Se me olvidó a mí decirles cómo se forman grumos. Primero cierne con un colador, pero ya no nos tocó hacer eso. Esperemos que nos salga bien. Y vamos a aplicar la resina, nuestra resina. Vamos a combinar. Si se forman grumos. Bueno, vamos a en la mezcla. En un momento regresamos. Ya hicimos la mezcla, y la mezcla debe quedar como cuando van a pintar, ni muy líquida ni muy espesa. Le va a aplicar una capa. Ella está aplicando la imprimación o el famoso gesso, y tenemos que tener cuidado de utilizar los cabellitos. El objetivo es que quede así. Aquí ya está la capa, a excepción de estos pelitos de la brocha. Tiene que cubrir los poros. La tela es de manta y tiene un entretejido, entonces tiene que cubrir ese entretejido. Quedó re bien. De hecho, hicimos una prueba. ¿Cuál es el objetivo de poner esta imprimación? El objetivo, ya se los había comentado, es que quede la capa lista para poder dibujar, poder pintar, y la pintura quede adherida. También es otro punto muy importante. Miren, se me ocurrió limpiar la brochita en la llanta y quedó súper adherida a la llanta. Eso quiere decir que es buena imprimación, es buen material. Si yo pintara toda la llanta de esta capa de imprimación o gesso, podría pintar sobre la llanta. Entonces el asunto es que no se caiga y quede totalmente adherida. Todo tiene que ir uniforme. Si ustedes quieren aplicar una capa delgadita, o sea que sea muy líquida, está bien, nada más tengan cuidado que no escurra demasiado a grado de que vaya escurriendo en la parte de atrás de la tela, y pues eso no sería bueno. Me refiero a delgadita, a que queda adherida. Si les quedan unas partes de tela, vuelven a darle otra pasada. Estamos pintando. Saluda a mi amor. Hola. Ella está feliz ahí haciendo su capa de pintura. Por ahí se escapan unos que otros vellitos. Esos no son míos. Vellitos de lo que es las brochas. Sí, pero esos no es mío. Este es de color negro y este es de color anaranjado. Bueno, eso se lo pueden ir quitando con unos brochazos suaves.
porque de hecho se quedan muy pegados y ya con el dedo pues da el velito. Y me voy a sacar del chinito de Pues ahí vamos. Cuando quede bien cubierta ya, la vamos a mostrar cómo quedó. También puedes hacer esta técnica así, a los lados. O arriba abajo. no, le tienes que hacer de un solo lado. Yo izquierda a derecha y tú le tienes que hacer de un solo lado igual. Siempre ayuda tener una brocha gruesa como esta. O como Brocha de esta. pintar. Y pues para los pequeños detalles esa chiquita. Pero con esto es mucho más rápido. Lo que vi, el talco sí es muy bueno. El talco si aparte lo colas con un colador, queda súper bien, sí es muy buen material. Yo tenía mis dudas respecto a eso, pero está excelente. Como no tuve carbonato de calcio, que es un polvo, no sé si sea igual que el polvo de cal, piedra caliza o yeso, creo que no es igual, no teníamos ese material, entonces utilizamos talco como te lo recomiendan en internet. Está bien, se adhiere súper bien. Les mando un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, aquí ya estamos. Otra vez. Suscríbete, manita arriba y dale a la campanita.